El presidente de la República, Gabriel Boric, anunció la construcción de la doble vía en Chiloé como parte del presupuesto 2025. La obra ha sido largamente esperada por los habitantes del archipiélago. En medio del proceso de reconversión de Tocopilla, estudios recientes evalúan la posibilidad de desarrollar un puerto multipropósito al cual pueda funcionar como alternativa para el corredor bioceánico. Funcionarios de Carabineros de Antofagasta incautó 365 kilos de cocaína en un operativo carretero, logrando el mayor decomiso en lo que va del año en la región. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Portavoz Noticias. Acompáñennos a repasar toda la actualidad informativa a lo largo del país. Parte de las medidas anunciadas por el presidente de la República, Gabriel Boric, en cadena nacional por el presupuesto 2025 fue la construcción de la doble vía en Chiloé, una obra largamente esperada por los habitantes del archipiélago. Revisamos esto y mucho más en la nota de Canal 5 de Puerto Montt. Y una política más solidaria, con más justicia, con más responsabilidad fiscal. La región de los lagos fue incluida en el anuncio presidencial por el presupuesto 2025. Gabriel Boric mencionó la construcción de la doble vía en Chiloé, uno de los proyectos más anhelados en el archipiélago para terminar con los accidentes y mejorar la conectividad. El diputado Alejandro Bernales valoró el anuncio del jefe de Estado, pero sin embargo llamó al gobierno a aclarar fecha de inicio de la doble vía. Siempre son buenas noticias cuando en una cadena nacional presidencial se habla de inversión para nuestra región. Pero en el caso de la doble vía Chiloé, la gente ya está cansada de anuncios y quiere ver obras, quiere fechas concretas y quiere saber cómo vamos a avanzar. Porque recursos para la doble vía Chiloé han existido durante bastante tiempo, pero lamentablemente las licitaciones se han caído. Por lo tanto, lo que necesitamos son fechas concretas. Acá la región requiere más inversión, requiere más trabajo y sobre todo requiere con urgencia una doble vía con el estándar que tiene el resto del país. No es posible que en Chiloé llevemos 29 víctimas fatales a raíz de accidentes de tránsito. Y esto lo hemos alertado a nivel nacional a las autoridades del Ejecutivo y lamentablemente muchas veces se demoran en tomar decisiones. Nos parece bien el anuncio de la doble vía, pero necesitamos saber hasta dónde, Chonchi o Quillón, y también las fechas concretas del inicio de estas obras. Por su parte, el alcalde de Quellón agregó que al menos existen avances en lo que respecta a prolongar la futura doble vía desde Chonchi a Quellón. Lo otro importante que vendría con un bypass que se llegaría a Chetel, donde se está programando un puerto mayor de conectividad marítima por obras portuarias. Por lo tanto, lo que yo he pedido siempre es la colaboración o comunicación o diálogo entre las mismas personas o directores nacionales del Ministerio de Obras Públicas para concretar ambos proyectos. Así que en eso se va avanzando. Es una gran noticia para Quellón, no se va a dejar fuera. El jefe comunal agregó que existe al menos tranquilidad que el tramo Chonchi-Quellón está considerado en el proyecto doble vía y que ya en el 2025 deberían comenzar los estudios, diseño y participación ciudadana. Ponga mucha atención porque los episodios de mala calidad del aire en Temuco y Padre de las Casas disminuyeron un 45% este 2024, según un balance entregado por las autoridades en el marco del término periodo de gestión de episodios críticos de calidad del aire en ambas comunas, que se inició el día 1 de abril y que se extendió hasta el lunes 30 de septiembre. Lo vemos con Universidad Autónoma Televisión. Una importante baja en los episodios de emergencia registran las comunas de Temuco y Padre de las Casas desde la entrada en vigencia del Plan de Descontaminación Atmosférica, medida que fue implementada por los grandes índices de contaminación que durante años posicionaron a estas dos ciudades entre las más contaminadas de todo el país. El informe fue entregado por el Seremi de Medio Ambiente de la Araucanía, el cual señaló que en 2024 solo se registró un episodio crítico en Temuco y ninguno en Padre de las Casas, cifras que reflejan una disminución del 45% en relación a los ocurridos desde el año 2015 a la fecha.
Esto se traduce en el éxito de este programa, esto se traduce en que hemos disminuido un 45% los niveles de contaminación considerados desde el año 2015 a la fecha, y se traduce además que hemos reducido los últimos 2 años un 36% los niveles de emisión. Es que el plan de descontaminación de Temuco para las casas ha demostrado una eficiencia, pero también una eficacia muy por sobre al resto del país. Y esto se debe principalmente a la contribución que los vecinos y vecinas de ambas comunas han logrado comprender y entender de que esto no solo afecta a un aspecto visual, ¿no es cierto?, sino que también afecta directamente a nuestra calidad de vida de todos y todas. En total se realizaron 789 fiscalizaciones a viviendas por parte de la Seremi de Salud, las cuales desencadenaron en 482 sumarios sanitarios por infringir las limitaciones del plan. Nosotros este año tuvimos 12 episodios críticos menos que el año pasado. Tenemos un despliegue de 28 funcionarios de la autoridad sanitaria para hacer cumplir sobre todo las labores de fiscalización de humos visibles en alerta, preemergencia y emergencia. Este año nosotros hicimos 789 fiscalizaciones a viviendas y también cursamos 482 sumarios sanitarios. El delegado presidencial de la Araucanía destacó la baja en los episodios de emergencia, señalando que el plan de descontaminación en Temuco y para las casas es el más efectivo de todo el país. Una política pública que ha tenido excelentes resultados. Este es un ejemplo de una política pública bien diseñada, por un lado, y bien ejecutada. De los 12 PDA, programas de contaminación ambiental que existen en Chile, este es el que tiene mejores resultados. Estamos hablando de un avance sustantivo, un ejemplo a nivel nacional en la ejecución de este programa de descontaminación ambiental. Las autoridades de gobierno señalaron que están trabajando en agregar más comunas al plan de descontaminación atmosférica, siendo Villarrica la más avanzada en las gestiones. En medio del proceso de reconversión de Tocopilla, estudios recientes evalúan la posibilidad de desarrollar un puerto multipropósito, el cual pueda funcionar como alternativa para el corredor bioceánico. Los detalles los revisamos en la nota de Antofagasta Televisión. Tocopilla podría dar un gran giro considerando el proyecto que podría desarrollar la creación de un puerto multipropósito en esta zona para una comuna que se encuentra en medio de su proceso de reconversión. El puerto es necesario para Tocopilla porque eso sería parte también de la reconversión de la matriz productiva que tiene la ciudad. Al ser una zona de desarrollo también se tiene que propiciar la inversión en el territorio, en Tocopilla. Por lo tanto, el puerto sería parte de esta estrategia hacia avanzar a una zona de desarrollo como Tocopilla, a través de quizás potenciarlo a través de una zona franca, en el sector de Barrile, con un puerto seco que pueda tener la capacidad de poder tener que se pueda transformar en una estación de transición para los puertos que puedan estar quizás con la carga que puedan absorber a través de Mejillones o a través de Tocopilla, que es lo que esperamos también, y de alguna forma vincularlo también al desarrollo que pueda proyectarse. Lo interesante de esta iniciativa es que permitiría funcionar como una alternativa para el corredor bioceánico. Se nos está abriendo esta puerta para poder ser parte también del corredor bioceánico, pero para poder ser parte del corredor bioceánico tenemos que comenzar a generar ciertas bases que nos permitan presentarnos como una alternativa factible hacia el sector privado como también al sector público. Esto se tiene que resolver no solo desde la municipalidad, sino que también se tiene que resolver a través de una coordinación con el gobierno regional, con los distintos ministerios que puedan impulsar esta inversión en la macrozona norte. Sabemos que según las proyecciones que se nos han entregado, que la carga que se pretende o que pretende solventar Chile no va a ser suficiente con quizás Mejillones, con Antofagasta, Iquique, sino que vamos a necesitar otras alternativas. Ahora, esas otras alternativas tenemos que de alguna forma presentar a Tocopilla. Según datos, en 20 años se podría gestionar más de 1.5 millones de toneladas anuales, lo que podría llevar a una mayor inversión en la zona. Tenemos que comenzar a esta reconversión de la matriz productiva de Tocopilla y creemos que la alternativa es un puerto seco a través de varios servicios que están asociados también
a un puerto seco o a una estación de transferencia que permita ir descargando y aprovechando también la infraestructura que tenemos hoy en día. Hoy día tenemos una infraestructura importante en Tocopilla por la línea férrea, por la ruta 24, por la conexión de ruta 1 y varias otras infraestructuras más que parte desde el Paso Jama, pasa por San Pedro de Atacama, Calama y Tocopilla. Por lo tanto, tenemos que aprovechar las bondades también que nos dejó la industria del salitre, la industria del cobre, y tenemos que aprovecharla hoy en día para este corredor bioceánico. Finalmente se indicó que durante los próximos días, tras darse a conocer los estudios realizados, se podrá avanzar en cuanto a las fechas para ya anticipar lo que puede ser una materialización de este importante proyecto en la zona. Hacemos un pequeño alto a las noticias y ya volvemos con el bloque Te Cuida después de un pequeño corte comercial. Imata ñawpa simikuna qampa yachankichu chayqa kawsayninchismi Reo potetato puna. Pachamamán Kamañapawa. Tahin Newen. Malay Tahin Moimanoel Tahin Duun. Heimechi Pneafikin. Tahin Vilkatun Ka Ebeutun Meo. Yachaywasikunapi huñunakunanchiskunapi Irna Kawinakasana. Y te vas hasta Atoa. Wananga y totato ureo. Y jacarongo. Yachawa. Kimertun Meo. Arsuña. Arsusiñanaka Punirakispawa Wali. Jacaña. Tukulpan Dungu. Jaue taji. Y ahora no ha. Hamokpacha. Lipinchis atisuman rimaita kay rimaykunata. Ta atoa eite nomo wananga. Pues viña tati. Kaykeche tañikimal kañi dungual yamay. Untam Wali Yaki Cañanaca, Utjiwa, Wali Arunaka, Yati Cañataki, las lenguas son el futuro.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Damos inicio a un nuevo bloque Te Cuida aquí en Portavoz Noticias, porque comienza octubre y con eso el mes ante la prevención del cáncer de mama. Tema que urge ante la ciudadanía porque muestra un aumento en los últimos años, pero con una oportuna prevención y diagnóstico hay bastante que se puede hacer. Pero para profundizar en estas materias hablamos con la doctora mastóloga de la clínica alemana, Daniela Ruiz, también del Instituto Nacional del Cáncer. Doctora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Por acá todo bien. Todo bien, doctora. Doctora, primero lleguemos un poco a los alcances de esta enfermedad, cuál es su situación a nivel país y sin duda es una de las grandes preocupaciones que hay dado su alta tasa de mortalidad. Bueno, justamente es importante saber que el cáncer de mama es la primera causa de muerte de mujeres, no solo en Chile, sino en el mundo, primera causa de muerte por cáncer, e incluso es la primera causa de muerte en mujeres de edad reproductiva. Perfecto. Sigue siendo un problema muy, muy relevante hoy en día. Doctora, si podemos entrar y profundizar un poco más en esta enfermedad, cómo es que ingresa en el organismo, qué son los primeros síntomas que la gente puede empezar a percibir, detallemos un poco en ese aspecto. Bueno, uno de los grandes problemas del cáncer de mama, que se ve también en muchos otros cánceres, es que habitualmente el cáncer de mama no duele. Por lo tanto, crece silentemente hasta que finalmente muestra algún síntoma, por ejemplo, el más frecuente que uno se palpa un nódulo. Ese es como el principal motivo de consulta. Muchas veces las mujeres consultan por un dolor de mama, por una mastalgia, pero habitualmente esto es como un hallazgo asociado y finalmente por eso se tocan algo. Pero ese no es el síntoma frecuente, sino palparse un nódulo. Ya cuando uno ve alteraciones al examen físico, por ejemplo, una mama enrojecida y este enrojecimiento, este eritema que va creciendo, piel de naranja, retracción, hundimiento, habitualmente ya el cáncer está un poquito más grande. Perfecto, y ahí, bueno, a medida que se va agrandando este cáncer, más problemática y más complejo, a fin de cuentas, es intentar controlarlo. Así es, y también los tratamientos son un poco más invasivos porque, por supuesto, un cáncer más avanzado es un poquito más difícil de tratar.
Perfecto. Doctora, puntualmente con el cáncer de mama se habla mucho de la detección oportuna, del diagnóstico, del chequeo constante, principalmente a mujeres. Hay un porcentaje de hombres que también se ven afectados, pero ¿cuáles son las recomendaciones aquí? ¿Cómo funciona la gran diferenciación entre las fases de desarrollo de esta enfermedad? Porque es bastante clave si es que uno lo alcanza a tomar a tiempo, ¿no? Absolutamente. Hay un concepto muy importante que yo creo que no siempre queda tan claro, es que la mamografía, la ecomamaria, pero sobre todo la mamografía, porque esta tiene más estudios, es el examen que nos permite detectar un cáncer antes de que yo lo pueda tocar. Por lo tanto, si bien es un examen que a veces puede doler un poquito, no hay que confundir y decir, bueno, yo me examino constantemente, así que no hay problema, porque si yo lo toco ya estoy un poquito tarde. La mamografía me pudiese haber permitido encontrarlo antes de que yo lo tocara. Esto como concepto muy importante. O sea, el examen físico no reemplaza la mamografía, ¿de acuerdo? Por otro lado, la mamografía y la ecografía son exámenes complementarios, por lo tanto, muchas veces se piden los dos exámenes para un estudio un poquito más completo. Tenemos guías americanas, guías europeas, y en general acá en Chile seguimos un poquito más las guías americanas en el aspecto que sugerimos controlar desde los 40 años, ojalá con mamografía y ecografía, una vez al año. Esto como examen de detección temprana. Exactamente. Perfecto. ¿Y en algún otro rango etario hay alguna recomendación de que se haga con mayor periodicidad o mantener el una vez al año un poco como fijo? Bueno, se establece una vez al año cuando es población general. Lo hacemos desde antes cuando tenemos familiares de primer grado o más bien cercano, historia familiar de cáncer de mama, cáncer de ovario, o por supuesto cuando ya hay mutaciones genéticas demostradas de alto riesgo, de muy alto riesgo, que ahí ya se hace un screening un poco antes, con resonancia intercalada con otros exámenes que son un poquito más sensibles, que detectan cánceres incluso un poco más pequeños. Perfecto. Y entonces decimos que la primera instancia que debería darse es ir a hacerte estos exámenes, pero en caso de la gente que no fue a hacerse los exámenes, está el palparse en casa, finalmente, lo que decía usted, darse cuenta que no haya algún granito o algún malestar que tenga que ver un poco con el correcto estar, por ejemplo, de la mama, y ahí ya dijo usted que estamos un poco tarde. Así es. Básicamente, uno recomienda examinarse para conocer su cuerpo y detectar cambios, ¿cierto? Y ante un cambio que persevera en el tiempo, consultar. Pero siempre es importante, como les decía, no pensar que el examen físico reemplaza a los exámenes de imágenes. Pero por supuesto, por ejemplo, mujeres menores de 40 años que no se van a hacer exámenes de control si no tienen ninguna historia familiar, ningún antecedente, pues entonces es súper importante conocer el cuerpo. Tenemos, de hecho, de parte del hospital, tenemos un video en internet de cómo examinarse, cuándo examinarse, porque efectivamente hay que hacerlo en cierta posición, siempre en el mismo orden, para que no se pasen cosas. O sea, eso es un poco lo primero que todo, el llamado a la gente a informarse, porque no es lo mismo llegar y palparse a hacerlo correctamente, seguir en base a la posición específica, a una oración específica, dado de apuntar realmente a poder encontrar algo como corresponde y no hecho a la rápida sin tener una información concisa. Así es. Lamentablemente el cáncer de mama está en cifras muy, muy elevadas. Se estima que incluso hasta una de cada 8 o 10 mujeres va a tener cáncer de mama en su vida. Afortunadamente, muchos de estos cánceres van a ser tan pequeños, tan in situ, en etapas tan iniciales, que puede ser que una mujer muera de otra razón, en el fondo, y nunca sepa que haya tenido cáncer. Pero es tan frecuente que hay que pensar que así como le pudo pasar a un familiar, a una amiga, a una vecina, también me puede pasar a mí. Por lo tanto, la única forma de poder hacer las cosas bien, hacer las cosas a tiempo, con el menor impacto en la calidad de vida, es hacer una detección temprana. Perfecto. Y ya entrando de lleno a lo que decía, en caso de que no fuese así, el tratamiento, ¿cómo vendría siguiéndose, dado a que creo que es importante llegar y destacar los alcances de este mismo por lo invasivo que es y para ver si es que realmente sirve que la gente concientice con la importancia de la prevención? Bueno, algo muy importante que no debemos olvidar es que el cáncer de mama es parte del GES, del auge, ¿cierto? Por lo tanto, desde que yo tengo alguna lesión que genera, aunque sea un tipo de sospecha que puede ser muy bajo, esto ingresa al GES, tenga yo la previsión que tenga. Por lo tanto, ya desde que entramos a este sistema, tenemos garantía, oportunidad, etcétera, en que esto va a tener ciertos tiempos.
Es decir, desde que yo tengo la sospecha, tengo una confirmación, tengo el tratamiento, todo esto va a ser bastante seguido y no suele o no debería llegar, porque no siempre es así, a tener largas esperas. Siempre, mientras yo detecto un cáncer de mama más temprano, más pequeño, el tratamiento va a ser mejor tolerado. Muchas veces los pacientes con justa razón pueden llegar con un poco de miedo, no siempre tienen miedo a lo desconocido, pero en etapas más tempranas, por ejemplo, podemos hacer una cirugía conservadora en que no hay que sacar toda la mama, en que no hay que recibir quimioterapia, en que los tratamientos son bastante bien tolerados. Según el tipo de cáncer, a veces uno dice cáncer de mama y piensa que es solo una enfermedad, pues hay muchos tipos, subtipos de cáncer de mama, muchas cosas que considerar para los tratamientos, pero el concepto de la medicina de hoy en día siempre es de menos a más, es decir, menos invasivo, mejor tolerado, menos dolor, algo que la paciente y los pacientes, como bien dijiste, los hombres también pueden tener cáncer de mama, lo toleren bien y mejore su calidad de vida. Sí, doctora, justo que tocó el tema, ¿cómo se diferencia o qué diferencia, no sé, física o de la misma patología se ve en el cáncer de mama en hombres y en el cáncer de mama en mujeres? Pues de hecho es bastante similar. Obviamente, como el cáncer de mama en hombres es tan infrecuente, de cada 100 mujeres que tienen cáncer de mama, un hombre tiene cáncer de mama, en el hombre no existe un sistema de screening, ¿cierto? Un sistema de detección. Sí es cierto que cuando hay un hombre que tiene un cáncer de mama, uno piensa con mayor razón que es más probable que tenga una mutación genética, pero en el fondo eso lo puede consultar con su especialista. Básicamente, el hombre también tiene como motivo de consulta más frecuente palparse un nódulo. Entonces, el llamado siempre es a que si uno se toca algo, asistir a un especialista para hacer un estudio acorde. Y doctora, en la evidencia física, ¿no?, del mismo cáncer, hablamos mucho de la protuberancia en la mama. ¿Es la única forma de representación que uno podría darse cuenta de este problema? O, por ejemplo, el dolor en el sector, un endurecimiento del tejido mamario. ¿Hay otra sintomatología a la cual estar alerta a la hora del chequeo físico? Absolutamente. Yo creo que por eso es importante el autoexamen, porque uno tiene que conocer su cuerpo y cuando tiene cambios, porque estos cambios pueden ser muy distintos, como mencionas, puede ser una protuberancia, puede ser palparse un nódulo, puede ser secreción, por ejemplo, sangre por el pezón, puede ser hundimiento o retracción del mismo, cambios en la piel, piel enrojecida, piel edematosa, es decir, piel inflamada, se describe con piel de naranja, varios cambios que a uno le llaman la atención porque es inhabitual que sobre todo ocurren en un lado y que persisten en el tiempo, es un llamado a consultar. Perfecto. Doctora, para ir cerrando un poco esta entrevista, le dejo el espacio ahí para que haga una invitación, a fin de cuentas, a la gente para que vaya a hacerse los exámenes, no solo el chequeo físico, que por demás está muy bien hacérselo, pero estar atentos que los exámenes médicos tienden a detectar estos cánceres antes que el físico y con eso se puede, a fin de cuentas, llevar un mejor tratamiento. Bueno, es muy importante lo que dijiste, es un llamado a toda la población. Yo hace años que hago charlas y esto lo hago incluso a nivel de colegios por parte también del hospital. Es importante incorporar este tipo de detección temprana en la población. Ya, todos estamos preocupados de esta enfermedad, es súper importante hacerse los exámenes de chequeo. Recuerden que es la única forma de que yo pueda detectar un cáncer lo más pequeño posible. Se sabe que la mamografía reduce la mortalidad por cáncer de mama hasta en un 40%, por lo tanto, no le tengan miedo a un examen, este examen sí puede salvar vidas. Perfecto, entonces con estas recomendaciones terminamos la entrevista aquí, el Bloque Te Cuida, con la mastóloga de la Clínica Alemana y el Instituto Nacional del Cáncer, Daniela Ruiz. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a un pequeño corte comercial y ya seguimos con más información en Portavoz Noticias. Imataq ñawpaq simikuna qampaq yachankichu? Chayqa kawsayninchismi. Creo otetato puna. Pachamamán Kamañapawa. Tahin newen. Melei tahin Moimanoel tahin tumun. Heimechi pneafikin. Tahin el ka ebeutun meo. Yachaywasikunapi, huñunakunanchiskunapi. Irna Kawinakasana. Y te vas hasta a toa. Wananga y totato ureo. Y jacarongo.
Yachawaj. Kimertun meo. Arsuña. Arsusiñanaca, Puniraquispawa Wali, Jacaña. Tukulpan dungu. Hawe tahi, e ahora no a. Jamoj Pacha. Lipinchis atisuman rimaita kay rimaykunata. Ta atoa, te no mo va nanga. Pues zambiña tati. Kaikeche tañikimal kañi dungual yamay. Untam, Wali, Yaki Cañanaca, Utjiwa, Wali Arunaca, Yati Cañataki, las lenguas son el futuro.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Funcionarios de Carabineros de Antofagasta incautaron 365 kilos de cocaína en un operativo carretero, logrando la mayor incautación en lo que va del año en la región. Lo revisamos en la nota de Antofagasta Televisión. Durante este lunes, autoridades dieron a conocer antecedentes sobre el mayor decomiso de clorhidrato de cocaína desarrollado en la región durante el último año. Esta incautación estuvo enmarcada en una serie de diligencias que permitieron dar con este cargamento. Personal especializado, en este caso de la sección OS7 de Calama, luego de planificar servicios y efectuar análisis donde se determinan supuestos lugares donde podrían transitar personas que se dedican al tráfico ilícito de drogas. En estas condiciones se efectuaron controles carreteros a la salida de esta ciudad, donde en un control se encuentra un vehículo, el cual era conducido por una persona extranjera, un hombre de nacionalidad boliviana, quien se le sorprende en el interior del móvil gran cantidad de droga, como asimismo se desplazaba en un vehículo que tenía un encargo por robo de la comuna de Ñuñoa, en Santiago, el año 2022. Estos antecedentes dieron paso a ubicar un inmueble donde eventualmente había provenido la droga, ubicado en el interior de la comuna de Calama, donde se efectuó un allanamiento apoyado por personal GOPE de la ciudad, encontrando en el interior una persona, mujer, también de nacionalidad boliviana, y a su vez un vehículo que también mantenía un encargo por droga. Esta acción permitió dar con un total de aproximadamente 394 kilos de droga entre clorhidrato de cocaína y pasta base. En total se incautaron 365 kilos de cocaína y 29 kilos de pasta base. En suma, estos alcanzaron la cantidad de 394 kilos, evaluados en más de 3.700 millones de pesos, y se logró evitar la distribución de más de 876.000 dosis de este tipo de drogas en distintos puntos eventuales del país. Respecto del varón boliviano, este fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Calama el día sábado. Fue formalizado por el delito de tráfico ilícito de drogas y se solicitó por parte del Ministerio Público la medida cautelar de prisión preventiva, la cual el Tribunal de Garantía dio lugar, encontrándose ya este imputado en prisión preventiva por este delito. Conviene mencionar que en esa misma audiencia se solicitó una audiencia de reformalización para el imputado varón de nacionalidad boliviana por una causa respecto del delito de receptación. Respecto de la mujer, esta fue puesta a disposición también del Tribunal de Garantía de Antofagasta, donde fue formalizada por el delito de receptación. Desde la Fiscalía indicaron que la región ya se ha alcanzado las 15 toneladas de droga durante este año, en lo que sería una cifra considerada récord. Prácticamente durante este fin de semana se incautaron casi media tonelada de droga. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tomamos en consideración lo que llevamos del año, es decir, prácticamente hasta el mes número 9 de este año, en la región se han incautado ya más de 15 toneladas de droga, lo que evidentemente es una cifra récord. Este decomiso de droga es fruto de una labor preventiva que se ha ido incrementando durante este año. Solamente, por ejemplo, las fiscalizaciones que ha hecho Carabineros, tanto de personas como controles vehiculares, ya suman más de 160.000 en toda la región. Por lo tanto, es necesario continuar con este tipo de fiscalizaciones. La autoridad destacó que gran parte de la droga incautada en el territorio ha sido gracias al despliegue realizado por Carabineros en las principales rutas de la región. Solo cirugías de emergencia por el cierre de varios pabellones quirúrgicos y suspensión de quimioterapias. Es parte del escenario que se vive en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, a raíz de la falta de recursos que denuncian desde el recinto. El reporte es de Canal 2 de San Antonio.
solo cirugías de emergencia por el cierre de varios pabellones quirúrgicos y suspensión de quimioterapias. Este es parte del escenario que se vive en el interior del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, a raíz de la falta de recursos que denuncian desde el recinto. La crisis ha ido en escalada, puesto que a inicios de septiembre que se vienen cerrando pabellones. Primero hubo 4 que dejaron de funcionar y a la fecha ya van 9. Esto ha provocado que la Federación Nacional de Trabajadores de Salud FENAT convocara para este martes a las 9:30 horas a funcionarios del hospital, trabajadores de la salud, organizaciones civiles y a la ciudadanía en general para que se manifiesten en el frontis del recinto. A través de un comunicado, las organizaciones que prestan servicios en el recinto asistencial expresaron la necesidad de exponer ante la comunidad esta crisis para poder revertir esta situación y habilitar recursos que permitan seguir realizando las intervenciones a los vecinos de toda la región. La situación presupuestaria del Hospital Carlos Van Buren, y sabemos que de muchos otros hospitales de la red de la quinta región, pero de todo el país, está sumamente compleja. Y esto porque no han llegado las expansiones presupuestarias que normalmente permiten que el hospital o los hospitales sigan funcionando hasta final de año. Estamos hablando de los recursos para poder comprar insumos como jeringas, suero, un catéter de quimioterapia, una prótesis o insumos traumatológicos para tratar una fractura, por ejemplo. Pero también estamos hablando de insumos para hacer un escáner, que son los medios de contraste, o algunos fármacos para algunos tratamientos. Esto tiene solución, y la solución, desde nuestra perspectiva, es bastante simple. El subsecretario de Redes tiene que exigir a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda que entregue los recursos que se requieren para funcionar. En tanto, el diputado Utuiti Teao señaló la importancia de una inyección de recursos para el principal recinto de salud de la región de Valparaíso. La dirección del Hospital Carlos Van Buren me informó en una reunión de fiscalización que para el año 2024 necesitaban 55.000 millones de pesos en presupuesto operativo bajo el subtítulo 22, pero solo recibieron 39.000 millones. Esto ha generado un déficit que obligó al cierre de 9 pabellones. Es un problema crítico que ya planteé en la Comisión de Salud, donde solicitamos la citación de las autoridades nacionales y representantes de FEDEPRUS para abordar y resolver esta situación. La votación fue aprobada, pero ahora no se ha cumplido la citación. Es fundamental que los trabajadores de FEDEPRUS puedan plantear directamente a las autoridades la falta de recursos que afecta gravemente al hospital y obtener una respuesta clara y definitiva. Situación de crisis en el recinto hospitalario porteño que genera una serie de consecuencias. Uno de ellos son las listas de espera por las cirugías, especialmente en la patología como el cáncer de mamas, ya que la unidad de patología mamaria hace 2 meses está solicitando más pabellones para operar, pero ahora lo cerraron. Por lo pronto, los funcionarios del centro de salud y la ciudadanía en general se reunirán este martes 1 de octubre para exigir recursos financieros que garanticen la continuidad de la atención en el hospital. Y con esta nota damos por finalizada una nueva edición de Portavoz Noticias. Recuerden que la información de las regiones la pueden encontrar a través de nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Nos despedimos y recuerden que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Que tengan un gran fin de semana y ya nos reencontraremos en futuras ediciones de Portavoz Noticias. Que disfruten su fin de semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.